Bueno, entonces, ahí ya creo que está grabando. Sí. Bueno, después, digamos, después de mi queja respecto de la lentitud con que la UBA, digamos, se hace cargo de las exigencias de la virtualización, eh, bueno, quiero sintetizar lo planteado ayer, básicamente porque hoy nos vamos a dedicar a otro aspecto de esa misma cuestión histórica, que es la categoría de género, ¿no? Bueno, dicho en pocas palabras, el concepto general es que la historia, como historia universal, es una categoría moderna. Esto supone ciertas condiciones de emergencia. Hay distintas teorías que explican el surgimiento del concepto de historia. Eh, Hay propuestas desde la historia conceptual o la historia de las ideas, ¿no? Que plantean la emergencia de nuevos marcos categoriales, ¿m? Que hacen posible los procesos de temporalización, del concepto de progreso, de esa escisión o fractura que les había comentado ayer entre el espacio de la experiencia, es decir, el pasado, y el horizonte de la expectativa o el porvenir. Que esto se puede articular con otros procesos históricos. Por ejemplo, en el caso de la historia conceptual alemana, ahí hay una correlación entre estas transformaciones conceptuales y el proceso de industrialización. Pero bueno, puede haber otras explicaciones. La que yo les propongo, porque esto es un ingreso para otro tipo de consideraciones en el resto del curso, es aquel que puede surgir de la crítica de la historia universal en Marx, ¿no? Ustedes tienen un texto mío, el capítulo de un libro, y el nudo conceptual central allí es que hay una conexión interna, y no es solo una conexión teórica, entre la emergencia de una lógica social general y expansiva, que es lo que Marx se denomina la lógica del capital, que supone ciertas formas que no son solo formas del pensamiento, sino que, al menos es la pretensión hegeliana de Marx, son formas sociales, tienen una exigencia y una vigencia, una eficacia en las prácticas sociales reales, y que a través de la expansión del mercado mundial y procesos de colonización que se extienden a todo el globo, posibilitan la representación intelectual, pero también en la constitución de un mercado mundial, de una historia universal. Entonces hay condiciones allí que son condiciones conceptuales, pero también materiales y sociales. Esto crea un conjunto de problemas, ¿no? O dificultades. Eh, por ejemplo, cómo incorporar en esa explicación de la emergencia de una lógica social en general, que no es solo económica, sino también cultural y política, la acción de los sujetos individuales y colectivos que tienen una capacidad de acción y de producción, de generación de prácticas y de distintos modos de intervención que no pueden ser explicados por esa lógica general del valor que se valoriza que plantea Marx. Por supuesto, cuando subrayo este carácter situado, ¿no? Históricamente específico de la validez de esta explicación del concepto de historia, allí estoy distinguiendo mi mirada o mi lectura de Marx de todo un conjunto, de una biblioteca también marxista, que durante la parte final del siglo XIX y durante todo el siglo XX se llamó materialismo histórico, que es lo que planteaba el materialismo histórico. Interpretaba a Marx como un filósofo materialista de la historia, o como un teórico materialista de la historia. Mientras Hegel, el filósofo alemán Hegel, había identificado el desarrollo de la idea es lo absoluto, ¿no? Es la unidad de la objetividad y el concepto. Esta totalidad racional se
desplegaba para autorreconocerse y progresar en términos de racionalidad a lo largo de la historia. Bueno, aquí hay una explicación en Hegel. La idea básica es que hay distintos espíritus del mundo que asumen formas particulares que son los espíritus del pueblo. Entonces, no me voy a extender sobre esto, ¿no? Pero hay un espíritu oriental, hay un espíritu greco-romano, después hay un espíritu germánico o podemos decir moderno, europeo, y hay un progreso en los modos en los cuales la racionalidad, que no es solo una racionalidad vacía, sino que incorpora la individualidad, ahí hay un equilibrio entre la particularidad y la universalidad, según Hegel, y que está, pero que se realiza básicamente en los modos en los cuales la razón se desarrolla a sí misma, ¿no? Ahí hay un movimiento muy interesante, digo, más allá de la explicación idealista, y que es una peculiaridad de Hegel, es que puede pensar la transformación histórica del sujeto, que para él es el espíritu. En cambio, en otros modos de representar el sujeto previamente, esa historicidad no está presente. Por ejemplo, en Kant, el sujeto es trascendental, no es histórico, no se transforma históricamente. En Descartes también, no pueden, es imposible, o al menos a partir de lo que podemos leer en sus textos, que estos autores, estos pensadores, puedan representarse una transformación de los modos histórica de la existencia del sujeto. En cambio, en Hegel hay un esfuerzo extraordinario por justamente explicar los modos en los cuales se transforma, ¿no?, el sujeto, que es un sujeto racional. En cambio, en el materialismo histórico del siglo XIX y siglo XX, Marx habría propuesto una versión o una inversión materialista, mientras en Hegel las ideas, ¿no?, y lo espiritual es lo que mueve a la transformación histórica. Para el materialismo histórico, lo que Marx y Engels habrían producido es una explicación inversa, a través de la cual son las modalidades de producción o las relaciones económicas y sociales aquellas que se transforman a sí mismas a través de sus contradicciones y a la vez generan el mundo de las ideas. Es decir, las ideas son explicadas a través de una lógica funcional como adecuadas a las modalidades de producción y relaciones entre las clases, ¿no? De allí el concepto de ideología como un subproducto de las relaciones sociales y económicas. Pero Marx y Engels habrían entonces desarrollado una explicación transhistórica de la historia, ¿no?, donde se producen básicamente las mismas etapas que identifica Hegel, y se llega también necesariamente a una emancipación en el futuro comunista, ¿no? Pero esta sería una explicación, digamos, materialista. Yo creo que esta es una interpretación polemizable, ¿no?, inadecuada, y que en todo caso, bueno, requeriría una discusión en sí misma, pero no es el tema de este seminario. Ahora bien, lo que sí me interesa pensar, y este es un problema intelectual e incluso político, es cuál es la naturaleza, el alcance y los dilemas de los conceptos en la medida en que son históricamente producidos, que deben ser inscriptos en condiciones sociales y en la acción de los sujetos. Y en esto es donde podemos introducir la categoría que hoy nos va a interesar, que es la de género. ¿Por qué traigo la cuestión de género? Podría ser otro concepto, como el de clase social, o el de raza, o etnización, o color de piel, etc. Porque, bueno, nos va a permitir elaborar algunas nociones para desarrollos posteriores, pero que tiene el concepto de género una analogía con el concepto de historia y otros que sobre los cuales podemos reflexionar. Tú estás peleando desde el primer segundo. Son muy peleadoras, son insoportablemente peleadoras. Perdón, si puede, les sugiero que silencien
los micrófonos hasta que... no sé si alguien quiere intervenir, voy a abrir rápidamente el chat. Ok, bueno. No, bueno, quería consultarles, a ver, bueno, es muy difícil la interacción, ¿no? En este medio, pero respecto de la noción de género, si alguien sabe, o nos podría contar muy brevemente, ¿cuándo surge? ¿Cuándo surge como un concepto que está vinculado a las características socioculturales y políticas atribuidas a la diferencia sexual? Vamos a volver sobre la cuestión de la diferencia sexual, pero ¿cuándo surge esto, este concepto? ¿Alguien tiene una idea? Porque es un concepto muy extendido, ¿no? En nuestros lenguajes, en nuestros discursos cotidianos, sociales y políticos. ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, la noción de género, vinculada con lo que se llamaba en su inicio los roles de género, distintos de digamos, la definición de los sexos, ¿no? Y en principio los sexos pensados binariamente, ¿no? Como una oposición entre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino, más allá de cómo se definan estas corporalidades y esta binariedad, comienza a circular en los años 50 del siglo XX, a partir de una elaboración de un psicólogo y psiquiatra, John Money, lo voy a escribir en Money, sería en el chat. A propósito de prácticas de lo que se llamaba en esa época sex changes, o sea, cambios de sexo, que comienzan a desplegarse sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945. Hay un caso muy resonante en 1950, que es el de Christian Jorgensen, que previamente había sido un soldado, varón, estadounidense, y que realiza un cambio de sexo. Y esto no es el único caso, hay libros escritos sobre Christine Jorgensen, y aquí en la Argentina fue bastante conocido. Yo que estudié algunas cuestiones de los años 50 aquí en la Argentina, encontré que en los diarios aparecían todos los domingos en la contratapa informes traducidos en general de diarios norteamericanos sobre el llamado caso Jorgensen, ¿no? Entonces tuvo una repercusión mediática muy importante. Era un tema que se debatía en los medios, en ese momento mucho menos que ahora, ¿no? En la prensa periódica, en las revistas, pero en todo caso tenía un amplio alcance. Era un tema digamos, de discusión general. Y habían emergido un conjunto de procesos de transformación, de cuestionamiento de la presunta correspondencia entre las maneras de comportarse o de situarse respecto de la diferencia sexual y las corporalidades, ¿no? Aquí se produce una imbricación de la construcción de un concepto dentro de prácticas sociales en las cuales hay actores, hay sujetos que están interviniendo, ¿no? Que son parte de ese proceso. Y en este sentido podemos retomar algunas cuestiones que fueron señaladas a propósito el día de ayer, a propósito de la categoría de homosexual, ¿no? que de acuerdo a ciertas explicaciones, como la primera que realiza Foucault en la historia de la sexualidad, diríamos, es producida por sistemas de dominio, ¿no? Digamos, la sexología. Pero se produce una apropiación y una transformación de los usos, los alcances y las implicaciones de ese concepto por actores sociales que modifican su alcance
y su significación social, ¿no? Y esto es algo que podemos encontrar también con la noción de género, que emerge a partir de prácticas patologizantes de la psiquiatría, que supone que existe una correspondencia entre las características atribuidas a, a los sexos y las corporalidades sexuadas. Por ejemplo, la noción en John Money, ¿no?, de disforia de género. Se supone que en Christine Jorgensen, por ejemplo, había digamos, asincronía, diríamos, entre los modos en los cuales su ubicación en la diferencia de géneros se conectaba con la diferencia sexual. Y ahí había que establecer, digamos, una correspondencia entre ambos aspectos. Ahora bien, este concepto es luego apropiado, y ahora vamos a ver cómo se realiza esto en la historia, ¿no?, en los estudios históricos, y qué particularidades posee. Pero, como les decía, esta es una dinámica de la producción de conceptos, y la divergencia que se puede abrir en sus usos, ¿no?, en las utilizaciones. Lo mismo ocurre con el concepto, por ejemplo, para recordar una noción asociada de feminismo. La noción de feminismo está muy presente, otra vez, en nuestros lenguajes cotidianos. Pero ¿cuándo surge el concepto de feminismo? ¿Alguien puede recordarnos? ¿Sabe? ¿Tiene alguna idea general? ¿Nadie? ¿Con la Revolución Francesa? La ¿O revolución, antes? perdón, a ver si querés desarrollar un poquito. O sea, serían No, hacia fines del siglo XVIII, decís. Por sí. favor. No, estaba pensando en los movimientos realizados por las sufragistas o por los derechos universales, extenderlos hacia las mujeres también, estos movimientos que se dieron con la Revolución Francesa, pero tal vez viene desde antes. En realidad, como concepto, o sea, como término que posee un conjunto de atributos que están internamente articulados, el concepto de feminismo surge en realidad a fines del siglo XIX. Es cierto que había mujeres que pugnaban, que luchaban por los derechos atribuidos a las mujeres. Como vos recordás, efectivamente, en la Revolución Francesa está la figura de Olympe de Gouges, voy a escribir el nombre en el chat, Olympe de Gouges, que escribió, que redactó digamos, en medio de la Revolución, una declaración del derecho de las mujeres, así digamos, para mostrar la parcialidad de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? La Declaración de los Derechos del Hombre, o sea, de l'homme en francés, se suponía universal y emancipatoria, sin embargo, no incorporaba a las mujeres como actores políticos, ¿no?, es decir, con capacidad electoral. Y Olympe de Gouges redacta esta declaración de los derechos de las mujeres, y bueno, no le va muy bien, ¿no? De hecho, es decapitada como contrarrevolucionaria. Pero el término feminismo en realidad surge hacia 1870. Cómo el concepto de homosexual y cómo el concepto de género emerge dentro de un discurso científico y particularmente psiquiátrico. ¿Quién eran hay una tesis que se presenta en la Universidad de París, en la Sorbona, en 1871, sobre la paranoia, y particularmente sobre los llamados feministas, que eran los varones que se representaban, ¿no?, como mujeres.
Eh, y el concepto, y luego, hacia 1872, Alejandro Dumas, hijo, también toma el concepto de feminista y feminismo, pero para referir a los varones que se identifican y se solidarizan, y en algunos casos militan, por los derechos políticos de las mujeres. Es decir, en un principio, eh, el feminismo refería a los varones, sea algunos varones que poseían, según la psiquiatría, algunos problemas psíquicos, o a los varones que militaban o activaban por el derecho político de las mujeres. Y luego es apropiado a fines del siglo XIX por el movimiento de las mujeres, y efectivamente, como vos decís, Agustina, por el sufragismo de principios del siglo XX. Es en ese momento, ya iniciado el siglo pasado, que el feminismo pasa a ser incorporado y adoptado, ¿no? Como una identidad del movimiento de mujeres. Entonces, ustedes ven como hallamos el primer, otro ejemplo, ¿no? de cómo determinados conceptos surgen en el campo, podríamos decir, del otro, en el campo de la interpelación o la dominación, y son apropiados y resignificados por los movimientos sociales o una intervención, ¿no? activa que transforma esa significación o ese uso inicial. Y bueno, con el concepto de género ocurre algo similar. Su utilización en la investigación o en la universidad o en el mundo académico demora, ¿no? en ser utilizado. En historia, en la historiografía, en la investigación histórica, comienza a desarrollarse en la década del 80. En un video que ya he colgado, explico muy rápidamente esta difusión. Así que no me voy a detener sobre los temas que desarrollé en el video. Pero sí quería mostrar que en el caso de la Argentina, el uso del concepto de género tiene en verdad una difusión una década más tarde. Va a ser solo a fines de la década del 90 que la noción de género comienza a ser operacionalizada, es decir, utilizada en la investigación, y hoy, bueno, hoy es un concepto muy expandido, ¿no? De hecho, en la idea misma de una interseccionalidad de la investigación, parece ser una noción ineludible, ¿no? Por la interseccionalidad me refiero a la identificación que en un análisis social, histórico o cultural deben ser involucradas distintos aspectos, ¿no? en el análisis y que conducen a una descripción mucho más pormenorizada y adecuada de los procesos históricos y sociales, por ejemplo. No solo una dimensión de clase, no solo una dimensión de género, no solo una dimensión étnica o digamos, racial en términos de una construcción, ¿no? racial, sino también otros aspectos vinculados con, no sé, la migración, las pertenencias culturales, etc. Esta interseccionalidad de distintos aspectos hoy ya tienen al género como uno de sus componentes ineludibles, ¿no? Si ustedes, cuando escriban sus tesis de maestría, o luego en sus trayectorias de investigación, bueno, de alguna manera van a encontrar, ¿no? un mandato que existe hoy respecto de dar cuenta de esa interseccionalidad de los fenómenos, ¿no? o de las acciones de los actores, de los agentes históricos. Pero es algo es algo muy reciente, en verdad. En la Argentina, los congresos sobre estudios de mujeres son relativamente tardíos. El primer congreso de este tipo se realiza en 1991 en la Universidad de Luján. Luego se organizaron periódicamente y hoy están muy presentes, ¿no? en la vida académica, histórica. Pero bueno, quería mostrar que hay una vigencia reciente y una complejidad
en su uso. ¿Podríamos decir que el concepto de género es un concepto del norte global o eurocéntrico, y que por lo tanto habría una cierta... digamos, podríamos plantearnos que no es completamente adecuado para otros contextos histórico-sociales? ¿Qué piensan ustedes respecto de esa presunta objeción, ¿no? O en realidad es una objeción legítima que se podría hacer. ¿Alguien tiene alguna posición? Digo, que esta es creo que es una pregunta interesante, ¿no? Yo ahora les voy a dar mi opinión, pero que plantea, bueno, vamos a tener que cortar en un ratito, ¿no? Así que vamos a retomar, entonces cortamos ahora, si les parece. No puedo ver exactamente cuánto me queda, pero está por cortar y en 10 minutos retomamos. Es que yo creo que la aplicación, bueno, a mí el cartelito que me tiró Zoom decía como que tenía minutos ilimitados o algo así. Como que se actualizó y ahora iba a tener minutos ilimitados, algo así. No, si esa es la oferta, o sea, Zoom te quiere vender, ¿no? Un uso, una extensión, pero hay que pagarlo eso. Omar, ¿Sí? a mí cuando me pasó en otras reuniones, no se me cortó la reunión y no tuve que suscribirme ni nada, simplemente seguí. Así que creo que es así, que se te ofrece en este momento poder seguir y seguir. Ok, bueno, si se corta, activo el otro link, ¿sí? A ver, quiero leer el del grupo del chat, algunos comentarios ustedes también pueden visualizar. Bueno, Javier nos recuerda que hay una charla de concepto de feminismo de Paul Preciado, efectivamente. Esto también lo pueden leer en su texto reciente, Un departamento en Urano, que es el del cambio, ¿no?, que realiza de Beatriz a Paul B. Preciado. Ok, dice Mayra, creo que como otras categorías de análisis, raza, clase, hay apropiaciones en cada territorio, efectivamente. Que esto vendría a responder, ¿no?, al problema o a la dificultad del eurocentrismo. Ok, bueno, no, y que creo que este digo, más allá digamos, hay una... yo creo que es una buena pregunta, ¿por qué? Porque en general en la formación, en las humanidades y en las ciencias sociales, seguimos, ¿no?, seguimos lecturas que tienen una pertenencia histórica particular, que se presenta como universal. En psicología, por ejemplo, se puede hacer una secuencia que va de, no sé, de la teoría del alma en Platón a los desarrollos de la psicología reciente, pasando, digamos, por la psiquiatría del siglo XIX, por el psicoanálisis, pero son todos autores, en general varones, ya en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, se incorporan autoras mujeres, pero son, digamos, pero que provienen de un ámbito histórico-cultural europeo, ¿no?, o el norte. Y lo mismo ocurre con la filosofía. La formación filosófica comienza también, otra vez, ¿no?, con la filosofía griega, luego pasa a la romana, ¿no?, a la filosofía medieval, San Agustín, a la filosofía moderna, Descartes, Kant, Hegel, Kierkegaard, Dilthey, Husserl, Heidegger, Sartre, Derrida, bueno, Butler, bueno, pero ahí hay otra vez, ¿no?, la pregunta respecto de, bueno, ¿qué nos dice esa producción o ese carácter en la cual nos encontramos como, digamos, en la geopolítica del saber, de ser receptores de teorías? Es decir, en el sur global recibimos teorías, y la cuestión es qué hacemos con ellas.
Pero esto es algo que en realidad, si observamos los modos en los cuales las teorías y los conceptos son aplicados, son empleados, allí en realidad el panorama es bastante diferente. Por ejemplo, respecto de la noción de género, ¿no? En el texto de John Scott, que les he propuesto para la lectura, y particularmente en el trabajo anterior de Scott, de 1985-86, que está citado, ¿no?, en su propio texto reciente, sobre el concepto de género como una categoría útil para el análisis histórico, que es el que ayuda a que se difunda en el quehacer historiográfico. La noción de género venía a discutir, entre otras discusiones, con cierta lectura del marxismo. ¿Por qué? Porque durante los años 60 y 70 hay un texto muy interesante de Friedrich Engels sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Allí Engels explica la opresión de las mujeres o la dominación masculina por la emergencia de las clases sociales. Para Engels hay una dominación social que se difunde con la emergencia de las clases, y las mujeres aparecen como un tipo de clase, ¿no? O en todo caso, la dominación de las mujeres es una derivación de la opresión de clase, ¿sí? Y esta explicación le parece a Scott inadecuada. Hay un determinismo que le atribuye al marxismo a Scott, y entonces ya propone una explicación diferente, ¿no? Y justamente la categoría de género viene a incorporar aspectos que se vinculan con las definiciones culturales, con las prácticas sociales, con las modalidades normativas e institucionales, que reconocen una eficacia tanto a las modalidades discursivas de construcción de sujetos, como a las dimensiones que sus acciones introducen en su propia historicidad. Ahora bien, en América Latina hay un estudio de Heidi Tinsman, a ver si se los voy a digo en el chat. De Heidi Tinsman, ella hace un relevamiento de los usos dice el título del artículo es un paradigma propio, John Scott en América Latina. Entonces, ¿qué es lo que hace Tinsman? Reconstruye los usos del texto de John Scott en los estudios históricos y sociales latinoamericanos. Y lo que encuentra Tinsman es que en América Latina la noción de género no fue utilizada en contraposición al marxismo, sino que más bien hay una suerte de coexistencia entre la noción de género y marxismo, y esto ella lo explica por diferencias histórico-culturales respecto de los modos en los cuales el concepto de género fue creado y circuló en la academia euroamericana, ¿no? En América Latina, señala Tinsman, la persistencia de las formas de dominación imperial, la enorme desigualdad social, la lentitud con la cual el reconocimiento de los derechos sociales de las mujeres se realiza, sobre todo en los contextos de largos periodos dictatoriales, explicarían por qué, sobre todo para las estudiosas latinoamericanas, la noción de género no es interpretada en oposición al marxismo. ¿Por qué? Porque el marxismo y la política socialista fue un ámbito de pertenencia o de identificación de las académicas en América Latina, que en general también venían del mundo político y activista. Entonces, este contexto, estas trayectorias distintas, hacen que la utilización de un concepto sea transformado, ¿no?, de acuerdo a los usos cambiantes en situaciones particulares, ¿no? Y esto me parece que es algo interesante porque de alguna manera digamos, modifica esta
cuestión que les planteaba respecto de la geopolítica, ¿no? Del saber, según la cual América Latina o Asia o África aparecen como receptores de estas teorías universalizantes, ¿no? Y a partir de la cual surgen exigencias de transformación de la marca de esos orígenes para nuevas utilizaciones. Y esto es un fenómeno que se puede encontrar de una manera, digamos, generalizada. Un teórico bengalí, Dipesh Chakrabarty, voy a escribirlo en el chat, de la escuela o que pertenece, ¿no?, a los estudios llamados estudios de la subalternidad, ha planteado el proyecto de provincializar Europa, ¿no? Es un libro muy famoso del año 2000, Provincializing Europe, o sea, provincializar Europa. Justamente realizar esta operación, ¿no?, de considerar o de ubicar la historicidad y la particularidad de ciertas teorías, ¿no?, que son generadas en lugares específicos, pero que reclaman, ¿no?, pero que se proclaman, ¿no?, como de validez universal. Ahora bien, en la historia de las ideas, en la historia de las teorías, encontramos en realidad unas transformaciones, como las que les contaba a propósito del concepto de género, que posee al mismo tiempo su propia historicidad, es decir, hay una transformación. Justamente me interesaba el texto reciente de John Scott sobre si el género es una categoría crítica, ¿no? Porque ya no está el problema de la utilización del concepto. Una vez que el concepto se ha generalizado, que es parte de los discursos académicos, la cuestión es, bueno, la naturaleza, ¿no?, de ese concepto. Y lo que Scott encuentra es que el género en la historiografía ha perdido su filo crítico. De acuerdo a la formulación inicial, si bien en el texto del 85-86 en Scott todavía se preserva, ¿no?, la distinción entre el sexo y el género, donde la historicidad y la transformación están en el plano del género, ¿no? Hay una plasticidad de las representaciones y los roles de género que parecieran, al menos en ese texto del 85, no estar presentes, ¿no?, en la categoría de sexo. Esto luego y ella misma cuenta, ¿no?, a partir de críticas de Judith Butler o de Donna Haraway, luego la misma noción de género y particularmente de la diferencia sexual va a ser también sometida a un proceso de historización, ¿no?, de pluralización, pero en la historiografía, dice Scott, los usos de género en verdad vuelven a reinstituir, ¿no?, los procesos de naturalización que habían estado presentes en su emergencia, en la emergencia en la psiquiatría, ¿no? Entonces, el género pasa a ser, en los usos concretos, un equivalente de mujeres, ¿no? Entonces, los estudios de género se reducen a reimplantar la diferencia entre, digamos, a los atributos de las mujeres y los atributos de los varones. Entonces, digamos, reificando o cosificando aquello que la categoría en un principio venía a cuestionar. Y precisamente la idea de incorporar o rescatar o desarrollar la dimensión crítica tiene ese propósito. En primer lugar, de asumir que es un concepto, por lo tanto, que es una creación intelectual, ¿sí? Es una creación intelectual, pero que a la vez surge
de procesos históricos, que es inseparable, por ejemplo, de los movimientos sociales, del activismo. De hecho, el concepto de interseccionalidad que yo les señalé, que fue desarrollado por una teórica del derecho, Kimberly Crenshaw, a fines de los años 90, es inseparable del activismo negro, ¿sí? Que es algo que hoy está en el tapete a partir del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, ¿no? Hay una realidad que hoy mismo la podemos ver en los medios de comunicación, ¿no? Presente. Y justamente lo que mostraba Kimberly Crenshaw es que en las prácticas jurídicas, las ubicaciones, diríamos, étnicas o raciales, no son indiferentes, que no se puede hacer un análisis de las prácticas del derecho, de la casuística jurídica, sin incorporar esa dimensión, digamos, racial, ¿sí? O étnica. Y esto aparece como parte de un movimiento por los derechos sociales, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la connotación de género, que es sometida y a la cual se le plantean objeciones y problemas, pero que proceden de actores históricos que están presentes en el activismo. Ahí hay una dimensión del conflicto y del quehacer en las prácticas políticas y sociales que requieren ser incorporadas en los modos en los cuales empleamos ciertas categorías. Y uno podría decir que este es un fenómeno mucho más extendido. Me parece que el concepto de clase social, por ejemplo, es también inseparable del surgimiento del movimiento obrero y de la lucha socialista, ¿no? Y esto, por supuesto, abre un conjunto de preguntas, ¿no? Sobre los distintos usos y aplicaciones de estos conceptos que, si bien son creaciones intelectuales, no pueden ser reducidos a esa dimensión, ¿no? Digamos, de la historia de las ideas. Bueno, ¿alguna pregunta respecto de esto? ¿Alguna intervención? Estaba pensando un poco ahí, justamente lo que vos decías, esto que decía John Scott sobre la utilidad del concepto en tanto se mantenga como con una capacidad crítica, ¿no? Digo, eso es un poco lo que había entendido en el texto. No tengo como mucha experiencia en historia, por lo cual puedo estar diciendo disparates a partir de ahora, pero de alguna forma en ese momento se me vino como una tensión en eso, pensando en Federici. Porque de alguna forma, corríjanme, digo, ahí si estoy metiendo mucho la pata, pero lo que siento que Federici hace ahí en Calibán, de alguna forma, sí es como que estabiliza un concepto, ¿no? Pero para generar como una historización. O sea, Joan Scott justamente trae la idea de la categoría de mujer, por ejemplo, también como una categoría crítica en un momento, y lo que me daba la impresión es que Federici ahí en el libro lo que necesita es como poder estabilizar el concepto como para hacer como una historización de la mujer y del lugar de la mujer en el capitalismo. Estaba pensando en eso, como en las tensiones. Sí, bueno, creo que estamos bien con el tiempo, ¿no? Bueno, respecto a lo que planteaba Javier, que es muy interesante, voy a reponer en pocas palabras cuál es el argumento de Silvia Federici en un libro que lleva el título de El Calibán y la Bruja, que es un texto, digamos, que es anterior en su génesis, ¿no? Es anterior a la expansión del concepto de género y luego a las derivas postestructurales, ¿no? Que tienen lugar, sobre todo, después de la intervención de Judith Butler en su libro Gender Trouble o El género en disputa, que es de 1990, ¿no?
Pero es interesante el trabajo de Federici, porque ella, si bien es una feminista marxista, plantea desde el feminismo una crítica a cómo Marx, o desde el marxismo, se ha explicado el desarrollo de la sociedad capitalista. Lo que ella encuentra es que hay un sesgo en el marxismo que no incorpora la importancia que la explotación de las mujeres tuvo y tiene, ¿no?, en el desarrollo del capitalismo. Yo les recordaba ayer muy rápidamente el concepto de acumulación originaria o primitiva en Marx, ¿no?, que era esa desposesión de las comunidades de los recursos, que pueden ser tierras, por ejemplo, bosques, ganado, ¿no?, que les permitiría a tales comunidades reproducirse fuera o más allá del mercado y el trabajo asalariado, ¿no? Esta acumulación originaria para Marx es central, ¿no?, para construir un mercado de trabajo, es decir, de individuos que estén obligados a venderse como libres, ¿no? O sea, libres y obligados constreñidos a incorporarse al mercado del trabajo asalariado. Ahora bien, para Federici, desde el siglo XIV y XV, hay un proceso de persecución, ¿no?, de las mujeres y de un disciplinamiento que las reduce a la reproducción, ¿no?, y al trabajo doméstico. En buena medida, el desarrollo de la caza de brujas, por ejemplo, es una lucha, ¿no?, es una participación activa del Estado y de la Iglesia, ¿no?, funcional a los Estados, en la opresión y en la reducción de las mujeres al trabajo doméstico, que es un trabajo no pago, no considerado un trabajo productivo. ¿Mm? Y ahí hay una incorporación no paga del trabajo de las mujeres como parte del desarrollo de la sociedad capitalista. Entonces habría allí también esta es una discusión con Foucault, con Michel Foucault, ¿no?, que también tiene esto que se llama una ceguera de género, ¿no?, desde gender blindness, ¿no?, como que no ven que ahí hay un problema. O sea, no son actores o no son actrices, ¿no?, de estas historias y de las explicaciones del surgimiento y, digamos, de la modernidad, ¿no? Pero efectivamente, como señala Javier, allí hay una inclinación a esencializar, ¿no?, a las mujeres, como si hubiera una suerte de esencia que se podría vincular con, no sé, la corporalidad femenina que se reconoce o que se puede seguir a lo largo de la historia y de los espacios, ¿no?, y no el carácter construido de esta misma categorización, ¿no? Allí hay el argumento de Butler, que yo en uno de los videos que van a ver para la semana que viene, a propósito de Beatriz Preciado, que es un texto anterior al cambio hacia Paul Preciado, a propósito del suplemento, de la noción derridiana del suplemento, aparece en términos de cómo aquello que es una formación artificial, por su mismo posicionamiento, digamos, reinstituye la metafísica, o sea, restituye algo que no cambia, ¿no? Digamos, por metafísica me refiero a la distinción entre un mundo inteligible, ¿no?, o un mundo eterno, como las ideas platónicas, ¿no?, y otro plano u otro mundo, que es el mundo contingente, es el mundo imperfecto, es el mundo que cambia, ¿no? Esta yo diría que es la estructura general del pensamiento o de la metafísica, ¿no? Está Dios perfecto, inmutable, eterno, y está la realidad de los seres humanos o de la naturaleza, que sí es mutable, ¿no?, es imperfecta, y en buena medida ese gesto de la metafísica está presente digamos, y nos acosa permanentemente. Nunca podríamos decir que estamos suficientemente en un pensamiento histórico que pone en cuestión entonces la existencia de algo eterno o algo esencial, algo inmodificable, porque en buena medida
pareciera que justamente el posicionamiento de lo histórico, de algo histórico, genera como una necesidad propiamente conceptual algo que sería no histórico, ¿no? Y esto ocurre, por ejemplo, con el concepto de género. Género sería lo que cambia, lo que se modifica, lo que se transforma, pero esto involucra algo que no se transforma o que no cambia, que sería el sexo. Y esto permanece como un fenómeno, digamos, conceptual, y en este sentido podríamos pensar y reflexionar respecto de nuestras propias modalidades y límites del pensamiento, y hasta qué punto puede avanzar una historización sin reponer al mismo tiempo la metafísica, ¿no? Que esa misma historia presupone. Quiero decir, podríamos quizás intentar un ejercicio muy rápido de posicionarnos en lo radicalmente histórico, ¿no? Estas, por ejemplo, algunas de las lecturas que se han hecho de Foucault o del nietzscheanismo, por Friedrich Nietzsche, en Foucault. Es decir, no hay sino usos y no hay sino interpretaciones. O sea, todo es particular, todo es relativo. Habría un nominalismo generalizado, a partir del cual hay solamente usos y particularidades, ¿no?, en las cosas. Ahora bien, ahí hay un problema, y es que situarse en el ámbito de lo perecedero, de lo contingente, presupone necesariamente lo que no se modifica. Es decir, la historia supone una estructura, o supone la estructura al menos como problema. Porque si hay algo que cambia, es la posibilidad misma de que se transforme. Su contingencia radical es posible de ser pensada en la medida en que hay algo que no cambia. Y entonces, diríamos que hay un fantasma que recorre a toda historización, que es el fantasma de lo no histórico. Y justamente en esto es donde también el concepto de género está permanentemente lidiando con esta condición conceptual de posibilidad que, digamos, que la remite a algo que no se transforma. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No sé, Javier, si incorporé la cuestión de Silvia Federici. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Yo sé que este intento de diálogo es muy difícil en esta plataforma o en estos encuentros, ¿no? Pero no sé si hay alguien más. Omar, te hago una breve consulta respecto de lo que comentabas antes de la apropiación del feminismo en Latinoamérica. Adelante. Mi consulta sería si justamente esta preocupación de apropiación no es algo propiamente europeo, es decir, la distinción entre lo propio y lo ajeno. Y en ese sentido, si bien no descalifico la preocupación, porque así como apropiamos el feminismo, también se apropia la distinción entre lo propio y lo ajeno, quizás justamente se me ocurre que sería interesante pensarlo a partir de cierta bastardía. Sí, es interesante porque, por un lado, efectivamente hay una demanda o una pulsión de reinterpretación, ¿no?, desde aquellos lugares que no pertenecen o que no son constituidos como generadores de teoría, ¿no? O sea, generadores del pensamiento con pretensiones universales. Esto se puede atribuir a diversas condiciones prácticas y teóricas y académicas, una de las cuales es que, si bien interpretamos, modificamos, realizamos estas operaciones bastardas, ¿no?, a la vez no somos productores y productoras de teorías que sean leídas, ¿no?, por otros ámbitos académicos o intelectuales. Efectivamente, hay una historicidad según la cual, por ejemplo, en el caso del modo en el cual se lee, según Tinsman, o se utiliza el concepto de género, y sin embargo, la asimetría en la producción de teoría permanece.
Creo que es ese digamos, el filo crítico, ¿no? de este reclamo. Efectivamente, también el concepto de norte global o lo europeo es problemático en tanto que tal, ¿no? En el sentido de que supongamos que pensamos en Europa. No toda Europa produce teoría. Un historiador francés muy importante en el siglo XX, que es Fernand Braudel, lo escribo en el chat, él decía que Witold Kula, un historiador polaco, era un historiador mucho más importante que él, mucho más interesante. ¿Pero qué? El problema era que Kula escribía en polaco. Y el polaco no era leído. Y no era leído, quien escribe en polaco no es instituido como un sujeto apto para ser escuchado, para ser leído. Digo, ahí hay una atracción de premisas, no necesariamente dichas, no necesariamente explicitadas, a partir de la cual hay determinados lugares que producen teoría y hay otros que producen no teoría, producen cultura. Entonces, en América Latina tenemos literatura, tenemos música, tenemos un patrimonio arqueológico, pero somos particulares, porque culturas hay varias. Y para producir teoría, es decir, un discurso universal, es preciso trasladarse al norte global y escribir en inglés. Por ejemplo, en la ciencia de la comunicación, para que Eliseo Verón devenga un autor universal, es decir, un autor que circula en el norte global, se tuvo que trasladarse a Francia. Para que Ernesto Laclau sea un autor también universal, tuvo que escribir en inglés, o ser traducido y trabajar en Essex, ¿no? En el Reino Unido. En cambio, podríamos encontrar, no sé, investigadoras actuales que en su conocimiento o en la sutileza o en la creatividad de sus obras pueden ser perfectamente colegas de autores y autoras del norte global, pero que no son leídas. Por ejemplo, les doy un caso de un profesor que falleció hace poco, Jorge Dotti, ¿no? Profesor de filosofía política argentino, que era un erudito en Hegel, en Carl Schmitt, en la filosofía alemana, que incluso tenía un buen conocimiento del joven Marx, pero que digamos, Dotti no es un autor que ingrese en las bibliografías universales. ¿Sí? Universales quiero decir las reconocidas por los estudios hegelianos, por ejemplo, en Europa. Y esa es una condición que tenemos, una condición histórica y cultural en la cual nos encontramos. Y ahí hay una geopolítica que perdura más allá de estas complejizaciones o estas reinterpretaciones que efectivamente, como vos decís, Germán, están presentes, ¿no? Es decir, no somos efectivamente meros receptores o receptoras de teoría, pero no producimos teoría. No sé bueno, Carlos Rodríguez habla de Alperindongui en Estados Unidos como historiador, ¿no? Alperindongui, efectivamente. Germán, ¿qué te parece si esto da cuenta o dialoga con lo que vos planteabas? O si entendí bien lo que dijiste. Sí, perfectamente, y me quedo pensando en lo que dijiste. La verdad que es un problema que planteaste muy bien. Gracias. Bueno, en torno a la cuestión de género vamos a volver en nuestro encuentro de la semana que viene. Vamos a seguir sobre esa cuestión a partir de otro ingreso, ¿no? u otra manera de historizar, que va a ser el de la comparación cultural, ¿no? Que este es lo que la antropología
nos va a proveer a propósito de la masculinidad. Vamos a hacer dialogar a la diferencia cultural, los modos en los cuales se asume y se practica las masculinidades en distintas culturas, a partir del texto de David Gilmour, ¿no? Hacerse hombre, y la reinstitución de esta tensión, que yo creo que es ineradicable, entre lo histórico y lo no histórico, o entre lo contingente y lo cultural, que va a aparecer en el psicoanálisis, particularmente en una propuesta reciente de la psicoanalista argentina Silvia Bleichmar. Pero lo que no quería dejar de señalar, bueno, ustedes habrán visto que yo no me detengo tanto en autores o autoras, ¿no? Dejo más bien esa preocupación para los videos, donde sí me detengo en determinados textos o autores o autoras, porque prefiero hacer de estos encuentros un momento más reflexivo, ¿no? de análisis, y no de reponer ideas o conceptos que ustedes pueden leer por sí mismos y mismas en los textos. Que decía que no quería dejar de lado, que no quería olvidar que el concepto de género es utilizado para otros momentos históricos, ¿no? Para el análisis, el estudio de otros momentos históricos. Por ejemplo, uno podría hacer, y de hecho se aplica el concepto de género para los estudios de la antigüedad, o de la Edad Media, o, no sé, del siglo XIX, del análisis de la esclavitud en Brasil. Ahora bien, eso es un movimiento productivo, pero también anacrónico. Es legítimo aplicar una noción que sabemos que es reciente, que conocemos, que su historicidad puede ser seguida en el conjunto de las transformaciones categoriales o conceptuales de las últimas décadas, y en el marco de situaciones histórico-sociales también recientes a otras épocas. ¿Cuáles son los límites de esa utilización? Y, por supuesto, cuáles son las consecuencias que ese uso anacrónico supone. Leo del chat sobre la teoría King Kong de Virginie Despentes, una teórica francesa, ¿no? del post-porno y del post-feminismo. Bueno, es Mayra, ¿no? Que dice que efectivamente, dice que aquí no producimos teoría feminista, ¿no? Sino que leemos y reinterpretamos, ¿no? Matizamos, modificamos. Bueno, es verdad, ¿no? Es verdad. Pero al mismo tiempo, yo quiero decir que, solo para limitarme al feminismo, esto también puede ser aplicado al marxismo. En realidad, hay una disputa. También en el norte global, es cierto que la teoría feminista es desarrollada en primer término por autoras feministas blancas, ¿no? También es una construcción política, de clase media, mujeres intelectuales, ¿no? Pero esto es muy rápidamente puesto en cuestión y movilizado por feministas desde otros lugares. Por ejemplo, las feministas lesbianas, las feministas chicanas o las feministas negras discuten, debaten y conducen a transformaciones del mismo alcance o de los privilegios epistémicos o de los privilegios discursivos de las feministas blancas y de clase media. E incluso el mismo alcance o definición de lo que es el feminismo es puesto en cuestión. Por desgracia no tenemos un buen texto
en castellano, y creo que en realidad esta es una dificultad conceptual más amplia, desde la discusión de una historia transgénero, ¿no? Hay un texto que yo lo tengo en la bibliografía del programa, ustedes pueden encontrar, de Susan Stryker, que lleva el título de Transgender History, o sea, historia transgénero, pero que en realidad como propuesta conceptual todavía está muy poco desarrollada, ¿no? Es un texto interesante, pero más bien es un texto que podemos denominar contributivo, es decir, también la historia de género y la historia de las mujeres fue en un principio contributiva. ¿Qué significa esto? Voy a tratar de reducir porque se nos está terminando el tiempo, nos quedan 15 minutos. En la historia de las mujeres y en la historia de género, un primer movimiento fue el del reconocimiento del lugar de las mujeres en la historia universal, ¿no? Voy a simplificar, voy a dejar el problema de esta universalidad. Pero sí hay la indicación de que en los relatos históricos había una ausencia, que era una historia, en general la historia, o las historias, eran historias androcéntricas, que se presentaban como universales, pero en realidad donde los actores centrales eran varones, eran todos varones. Los generales, los reyes, ¿no? los partidos políticos, eran usualmente varones. Y de hecho, la historia, el concepto de historia que posee como uno de sus nervios el concepto de progreso, digo, la historia tal como se construye de los siglos XVIII, XIX y XX, si uno seguía cuáles eran los indicadores de estos progresos humanos, sea, por ejemplo, el desarrollo de la individualidad en el Renacimiento italiano, sea la emergencia de la soberanía popular en la Revolución Francesa, u otros fenómenos de esta naturaleza, lo que uno veía que esos indicadores del progreso humano, en realidad era un progreso que dejaba a las mujeres en un lugar secundario o no las incorporaba, como actrices o actoras partícipes de estos mismos relatos. Entonces, era una historia sesgada, era una historia parcial, que aparecía como una historia universal. Entonces, el primer movimiento de la historia de las mujeres era incorporar a las mujeres como partícipes de esas historias. Entonces, aparecía, por ejemplo, en el caso de la historia de la clase trabajadora del movimiento obrero, la historia de la participación de las mujeres en la producción, en las organizaciones sindicales, en la lucha de clases, en el activismo, ¿no? Pero este primer movimiento se denomina contributivo porque antes que poner en cuestión el relato histórico y los modos de la construcción de la historia, lo que hace es, digamos, completar la historia, ¿sí? Incorpora actores hasta ese momento olvidados o invisibilizados, pero no modifica la estructura del relato como tal, sino que más bien aquello que se presenta como un cuestionamiento de la parcialidad de la historia tradicional, puede ser en verdad una confirmación de esa misma historia en tanto que aquello que aparecía como incompleto, ahora es completado por la incorporación de las mujeres. Y se ve como en ese movimiento, que es un primer gesto crítico, puede ser metabolizado por la historiografía como una confirmación de la potencia epistémica de la misma historia. No sé si logré explicar esta paradoja de una historia contributiva, que viene a completar aquello que cuestiona, ¿sí? Y entonces allí la discusión deviene o que, digamos, requiere problematizar el conocimiento histórico y el modo de escribir y de investigar la historia. Y me parece que justamente esto vuelve a plantearse, como lo señala John Scott, a propósito del concepto de género. Entonces ahí necesitamos permanentemente volver, ¿no?, a reflexionar sobre estos usos. En el chat, Ani pide que comentar o volver sobre el sujeto narcisista que aparece en el trabajo de Anselm Yape. Bueno,
Bueno, en el caso de IAPE, para el cual hay una particularidad del sujeto contemporáneo, ¿no? Que está caracterizado por el narcisismo, es decir, por la preocupación por su propia, ¿no? Identidad, una tensión, ¿no? Una oscilación entre el volverse, ¿no? Sobre sí mismo, encontrar en las satisfacciones que podríamos vincular a aquello que, esto lo vamos a ver luego, ¿no? Beatriz Preciado denomina el carácter masturbatorio, ¿no? del capitalismo contemporáneo. Bueno, mi opinión respecto de lo que plantea IAPE es que en verdad yo encuentro que es el problema digamos, de encontrar un diagnóstico general, ¿no? Universal, respecto de lo que es en qué momento de la sociedad capitalista nos encontramos, ¿no? Y esto es algo que se puede hallar en diversos autores y autoras. Me parece que es un gesto interesante que permite pensar, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de que existe un capitalismo líquido, ¿no? Siguiendo a Bauman, o un capitalismo, una sociedad del riesgo, ¿no? Siguiendo a Ulrich Beck. Bueno, se ha planteado que vivimos en una sociedad posmoderna, poshistórica, etcétera, etcétera. Se podrían multiplicar estos diagnósticos, pero bueno, allí justamente lo que un enfoque histórico pregunta es, bueno, ¿dónde? ¿Con qué actores? Este narcisismo, ¿no? Que detecta IAPE, ¿se verifica de la misma manera en todos los sujetos individuales y colectivos? ¿Todos los sujetos pueden ser narcisistas? Por ejemplo, o sea, hay estudios, bueno, de los que yo he leído, ¿no? Que en Brasil, la familia, la noción de la familia psicológica o la familia edípica, ¿no? Del núcleo familiar reducido, no es una realidad social. Y, por ejemplo, respecto de la crianza de los niños y de las niñas, hay una circulación comunitaria, donde digamos, la relación de parentesco no se reduce a la familia nuclear según el modelo, que es un modelo, a mi juicio, imaginario, ¿no? De la familia moderna. No, esto es toda una discusión mayor, ¿no? Pero hay estudios históricos que muestran que la idea misma de una familia nuclear, es decir, donde hay 2 o a lo sumo 3 generaciones, ¿no? Del padre y la madre, hoy podríamos decir también de la madre y la madre, o 2 padres, pero bueno, sería una familia nuclear de una pareja relativamente estable, ¿no? Que cría hijos e hijas, o hijes, si ustedes quieren, que sería esta una formación moderna. En realidad no se verifica, incluso en Europa, como una forma familiar generalizada. Y esto se puede aplicar también a otras situaciones históricas, ¿no? Hay un carácter imaginario muy fuerte de la familia nuclear, que luego es relevante para ciertas construcciones teóricas, ¿no? Es muy difícil de pensar, por ejemplo, el surgimiento del psicoanálisis sin el concepto de una familia nuclear. Ahora bien, la misma idea, por ejemplo, del drama edípico, involucra que esa familia nuclear está en crisis, que el carácter imaginario y no real, ¿no? De la familia nuclear es lo que está en cuestión, o de la cual el psicoanálisis es una de sus posibles manifestaciones teóricas y conceptuales. Bueno, esa pregunta por la ubicación, ¿no? De, bueno, ¿dónde este sujeto narcisista tendría una existencia concreta? ¿En qué momentos? ¿No? ¿Con qué actores? ¿En qué circunstancias económicas, sociales y culturales podría tener una validez? ¿Y en qué otras no? Es decir, que IAPE podría estar generalizando un diagnóstico que es válido para un momento específico, y operando allí una generalización
cuyos alcances tienen que ser puestos en cuestión en la investigación. Y me parece que este es quizás uno de la utilidad que puede tener este curso breve, ¿no? en sus investigaciones. Es decir, esa pregunta respecto de, bueno, de la historización, de cuando hablamos, por ejemplo, no sé, del sujeto cartesiano. Bueno, el sujeto cartesiano pareciera ser un sujeto de validez, el sujeto cartesiano en el siglo XVII, ¿no? Particular, ¿sí? Que la filosofía universaliza como sujeto europeo moderno. ¿Sí? Pero en Italia, en Francia, esa construcción tenía un alcance bastante limitado. ¿Sí? Hay estudios que muestran, por ejemplo, que la construcción, que la emergencia de una identidad nacional, ¿no? Y de la idea de un individuo que participa de una comunidad política y que por lo tanto posee un carácter de abstracto, se consolida recién después de la Primera Guerra Mundial en Francia, ¿no? Esto es después de 1918. ¿Por qué? Porque hasta ese momento en realidad existían múltiples formas de coexistencia colectiva, el campesinado persistía todavía como modos de autoidentificación, y una autoidentificación que no era individual, o que no se reducía al individual. Y esto estamos hablando de ya avanzado el siglo XX. En cambio, desde una historia de las ideas deshistorizada, podríamos afirmar que el sujeto moderno, el sujeto cartesiano, el sujeto yoico, ¿no? El sujeto reflexivo, ya está presente en el siglo XVII. Ahora, esto que se puede afirmar desde cierta discursividad filosófica, desde una discursividad histórica, aparece como algo sumamente problemático, ¿no? Como una imposición y una universalización que tiene una relevancia solo para, digamos, un conjunto muy restringido de discursos y que no puede ser extendido digamos, ingenuamente a cualquier situación, incluso en el mismo siglo XVII. Bueno, me parece que este mismo gesto de historización puede ser aplicado al análisis de Yarpe, ¿no? Que es un análisis que a mí me parece muy interesante, ¿no? Muy útil, y que de alguna manera vuelve a ese problema del anacronismo que les había señalado, a propósito de si podemos utilizar o no, o con qué responsabilidad epistémica utilizamos estos conceptos en otros momentos, o en otras épocas, o en otras situaciones. Bueno, ahí yo quisiera distinguir entre distintos usos posibles del anacronismo. Sobre el anacronismo hay textos interesantes de autores como Jacques Rancière, por ejemplo, ahí lo escribo, donde distinguen entre usos productivos e improductivos del anacronismo. Partiendo de que cualquier saber histórico es necesariamente anacrónico. Es decir, los documentos, la información, los archivos, no nos proveen sus propias interpretaciones. Desde un mismo archivo, o desde una misma encuesta sociológica, desde un mismo trabajo de campo, antropológico, se pueden derivar interpretaciones contradictorias, diversas. Y esto es así porque las matrices con las cuales interpretamos esa información, esos datos, esa información, ese archivo, lo empírico, para llamarlo de alguna manera, contribuye, ¿no? a la producción de unos resultados de la investigación. Y de tal manera que no podemos eludir alguna práctica del anacronismo. Y yo creo que hay algunos anacronismos que son interesantes, que aplicados con determinados recaudos iluminan un objeto que de otro modo permanecería, digamos, ciego ante sí mismo, ¿no? Inexplicado. Entonces, habría que ver de qué modos utilizar, por ejemplo,
la noción de género para esclarecer o complejizar los modos en los cuales las clasificaciones de mujeres y varones, no sé, en la vida de los esclavos y las esclavas en el Brasil del siglo XIX, nos ayuda a producir textos e interpretaciones interesantes y productivas, de aquellas otras en las cuales en realidad la utilización del concepto de género genera o introduce más problemas de aquellas dimensiones interesantes en su misma aplicación, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo que debe ser situado en los análisis concretos, y si por un lado estamos condenadas al anacronismo, no significa que todos los anacronismos sean igualmente perjudiciales o productivos. Bueno, el tiempo ya se nos está terminando, entonces ustedes saben que está el foro en el campus, ustedes pueden plantear preguntas, comentarios, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde vamos a abordar el tema de las masculinidades. No sé si queda alguna pregunta en estos par de minutitos que nos restan. ¿No? Bueno, entonces terminamos acá. Esto está grabado, así que van a poder volver a verlo si les interesa. Se lo voy a transmitir a Juan Pablo Sabino para que esté presente en el canal de YouTube de la maestría. También me pueden escribir por mail si quieren, con consultas, críticas, comentarios, sugerencias. Y bueno, que terminen bien el fin de semana. Chau a todos y a todas. Muchas gracias, Omar. Chau. Chao, buen fin de semana. Chao, buen fin de semana.